Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Edgar, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete, activa la campanita de notificación y dale like porque nos vamos con el paso a paso del taller intensivo para el personal con funciones de dirección, reflexiones desde el acompañamiento pedagógico, que se realizará este día 6 de enero de 2025. Así que si este tema te interesa, dale like, comparte y comenzamos. Comenzamos con la presentación de este documento. Estimadas supervisoras y directoras, estimados supervisores y directores, el taller intensivo para el personal con funciones de dirección, reflexiones desde el acompañamiento pedagógico, es un espacio mediante el cual la Secretaría de Educación Pública impulsa el desarrollo y formación de las maestras y los maestros de educación básica, desde los principios del humanismo mexicano, el derecho a la educación y la justicia social. La revalorización del magisterio reconoce como agentes fundamentales de la transformación del sistema educativo nacional a las maestras y los maestros, especialmente a quienes ejercen la función de supervisión y dirección, que son copartícipes de los procesos educativos e impulsan la transformación de la práctica docente y la toma de decisiones pedagógicas. Con base en lo anterior, este taller permitirá coadyuvar en el desarrollo de las maestras y los maestros, fortalecer sus distintas capacidades en el pensamiento crítico, fomentar una cultura de aprendizaje y la construcción de saberes colectivos, a partir de la reflexión sobre su quehacer en el marco de la nueva escuela mexicana. Este espacio formativo tiene como propósito orientar desde la reflexión sus acciones de acompañamiento pedagógico al colectivo docente en las escuelas en el desarrollo del taller intensivo para el personal docente, narrativas, letras que hacen eco, que se llevará a cabo los días 7 y 8 de enero. Para lograrlo, esto se organiza en dos momentos. En el primero se proponen las actividades para vivenciar y experimentar un acercamiento a la narrativa desde la función que desempeñan y en su rol de escritores. En el segundo conocerán el taller intensivo para el personal docente a partir de sus características y elementos centrales, el sentido de la propuesta, así como las condiciones para el desarrollo de las sesiones. Se impulsan actividades organizadas en trabajo individual, en pares y en colectivo. Esto a fin de detonar procesos reflexivos, con base en sus experiencias, conocimientos y saberes, y a través del diálogo en colegiado para analizar las condiciones de sus contextos y tomar decisiones que impulsen el proceso narrativo en torno al bienestar docente. Para lograrlo, se les sugiere que, para llevar a cabo su proceso de escritura con mayor libertad creativa, empleen una libreta adicional u hojas blancas, con la intención de que tengan el espacio necesario para contar sus narrativas, expresar sus ideas y compartir sus pensamientos y sentimientos. Les invitamos a que se apropien del contenido de los materiales y abrir espacio a un trabajo colaborativo, reflexivo y horizontal. Pues vamos a comenzar, maestras y maestros, con el momento 1, el acompañamiento pedagógico desde la práctica. Algunos maestros me decían, tú puedes ser supervisora, y yo me respondía, de maestra no voy a pasar. Me ponía a pensar en cómo yo tendría esta capacidad de poder dirigir a varios maestros, sacar adelante el trabajo que ellos hacen y decía, no puedo, me quedo como maestra. ¿Cómo soñaba con ser una persona más activa, con ese valor de tener propuestas y ser capaz de proponer y decidir? Compañeros, esto es así. Pero como no tenía el valor, siempre me lo quedaba, me lo guardaba. Ese miedo que tenía, esa desconfianza, es lo que no me había ayudado en mi trabajo como docente. Este es un extracto del texto Confiando en mí de Alicia. Antes de continuar, te recuerdo que si eres miembro, tienes las diapositivas sin marca de agua en la pestaña de membresía y si eres suscriptor, en el primer comentario. El acompañamiento pedagógico que realizan como personal con función de supervisión y de dirección es una actividad que se realiza en conjunto con las y los docentes, en un diálogo horizontal y permanente, en un contexto de confianza mutua, a fin de hacer frente a distintos desafíos profesionales y educativos que permitan fortalecer la práctica de las y los docentes y brindar un soporte teórico, pedagógico y ético. Asimismo, como líderes pedagógicos e integrantes de la comunidad, generar las condiciones organizacionales para favorecer la colaboración entre docentes. Y también contribuyen en su formación y en desarrollo profesional. En ese sentido, espacios como los talleres intensivos representan una oportunidad para que, junto con el colectivo docente, exploren sus experiencias, emociones y aprendizajes que devienen de estas.
Se nos propone observar el video La narrativa como herramienta docente. Este video ya se estrenó en el canal, sin embargo, te traigo un pequeño resumen de las ideas de este video. Te recuerdo que la infografía está en los comentarios. La narrativa como herramienta docente. El video nos dice, maestras y maestros, que la pedagogía se forjó a través de narrativas, es decir, a través de relatos e historias. Contar historias de enseñanza entre maestros, el diálogo para favorecer este proceso de formación entre nosotros. Por lo tanto, es importante que cada docente escriba un relato de aspectos significativos en términos pedagógicos para ellos y para sus alumnos. Es decir, esas experiencias que nos permiten, entre el colectivo, favorecer la interrogación y la reflexión sobre la práctica. Por lo tanto, la narrativa permite que la palabra del docente sea escuchada y que se constituyan como espacios de formación entre maestros. Es importante que cuando comenzamos a escribir estas narrativas, estos relatos circulen entre el colectivo, entre la escuela, y a partir de ellos generar conversaciones, es decir, generar aprendizaje. Se busca construir documentos narrativos que ayuden al documento curricular y que sean escritos por maestros. Es decir, romper con esta idea de que necesitamos a alguien que nos explique, sino que a través de nuestras experiencias generar aprendizaje. Por lo tanto, hay que empezar a desaprender palabras que obstaculizan la reflexión pedagógica. Es importante recordar que las narrativas, cuando comenzamos a explorar nuestros aprendizajes, aquello que nos resultó interesante, aquello que nos funcionó, aquello que nos pareció difícil, va a tener varias versiones. Nadie a la primera escribe algo con todas sus características. Para esto, en las escuelas debe existir una relación horizontal entre pares, donde los colectivos tengamos la habilidad de escuchar al otro. Y esto nos va a ayudar como colectivos a crecer los relatos, a que tengan mayor significado y que como maestros cambiemos de receptor, ¿no? De que nos den todo, a nosotros producir textos y pedagogía. Es importante que como directores y supervisores reflexionemos en cómo constituimos nuestros colectivos para que puedan escribir. También, cómo generamos esta disposición con los maestros para narrar sus historias, escribir estos primeros relatos o estas primeras versiones. Cómo circulamos estos relatos de los maestros para que sus compañeros o los pares los lean. Y así, a través de la retroalimentación, potenciamos la escritura de los propios relatos. Es importante la lectura, el comentario, la conversación con otros maestros para construir y reconstruir los relatos y después publicarlos. Teniendo esto en cuenta, hay que reflexionar. ¿Por qué es importante relatar o narrar la práctica docente? ¿En qué favorece a las maestras y los maestros? Para mí es importante porque nos permite dar cuenta de nuestros saberes pedagógicos y reflexionar sobre lo que hacemos. Nos ayuda a construir pedagogía y no a ser solamente repetidores. Como supervisores, directores, ¿qué pueden hacer para generar o fortalecer espacios en los que las y los docentes puedan narrar sus experiencias profesionales? Pues aquí es orientar a los colectivos al respeto, a la escucha activa, a la diversidad de prácticas y saberes que tenemos, y que no hay uno que sea mejor que otro. ¿Cuáles prácticas o acciones podrían realizar para acompañar a las docentes y los docentes en su proceso narrativo? Creo que uno de los principales en un primer momento es tener preguntas clave, preguntas guía, muestras que permitan al maestro tener estos ejemplos de texto para generar a partir de ello los propios. ¿Por qué sería importante que ustedes desde su función realicen un proceso narrativo de su práctica? Porque nos van a caer 20, ¿no? Siendo director, supervisor, de esas prácticas que necesitamos cambiar, fortalecer y así también generar acompañamiento. Aquí se sugiere que en colectivo reflexionen. La narración de diferentes eventos vividos y recordados en el tiempo facilitan la interpretación y construcción de significados de las experiencias, así como la elaboración de sentidos sobre la propia actuación. Incluso permite que se entiendan a sí mismas y mismos, desde el desarrollo humano integral, comprendiendo que son personas con múltiples circunstancias, influidas por su contexto, hábitos, formas de vida y decisiones. En este sentido, todas las esferas de la persona confluyen en la conformación de quiénes son el día de hoy, en la que se concreta el autoconcepto, que tienen de su vida personal, la conformación de su identidad profesional y las decisiones que toman en el día a día. Entonces, las narraciones funcionan como un espejo en el cual pueden verse reflejados. De manera individual vamos a tomar un momento y recordar las motivaciones que teníamos para desempeñar la función que cumplimos en este momento, así como lo que sentían y esperaban de llegar a la nueva función.
Hay que escribir por lo menos 3 ideas. En lo que acabas de hacer, seguramente, confluyen distintas esferas o ámbitos sobre tu persona. Por ejemplo, tus motivaciones pudieron estar vinculadas con aspectos personales, como el crecimiento personal y la autorrealización, profesionales, como el desarrollo profesional o tener mejores ingresos, y la vida docente. Estas ideas que teníamos de la docencia, el interés en la educación, diferente carga de trabajo. Estos no son completamente individuales, sino que tienen una relación de confluencia entre sí, que se traduce en la construcción de tu personalidad y la forma en la que te proyectas para las y los demás. Entonces, maestras y maestros, como observamos en la imagen de la derecha, tenemos experiencias personales, profesionales y de la práctica docente. Por lo tanto, comprender a la maestra y el maestro como una persona significa entenderlo como un sujeto histórico en el que su vida personal y su quehacer profesional se entraman en sus experiencias, tomas de decisiones y acciones. Es decir, ¿por qué un maestro realiza una actividad? Bueno, porque tiene una carga personal, profesional y de experiencias. ¿Por qué el maestro resuelve cierto conflicto de tal manera? No solo hay que verlo desde un punto profesional, sino que hay que entender al docente como un sujeto integral. Su identidad como directoras y directores, supervisoras y supervisores es un proceso continuo y cíclico que se reconfigura a lo largo de su desarrollo profesional y experiencias. Además, se nutre por su ser docente y las vivencias que tuvieron en el aula. En la construcción de su identidad profesional actual influyeron los referentes que vivieron como docentes frente a grupo y las experiencias que han tenido durante su función actual. Esto es importante porque seguramente tenían una concepción sobre lo que significaba estar en una dirección o supervisión y lo que en su momento esperaban como docentes de estas figuras educativas. En colectivo dialoguen sobre lo que como docentes esperaban de su función actual y en el siguiente recuadro escriban sus ideas y recuperen las que se mencionen en el colectivo. Entonces, maestras y maestros, lo que vamos a hacer aquí es escribir qué pensaba yo de ser director, supervisor, etcétera, y después vamos a juntar todas estas ideas para tener una estructura o una realidad más completa. Una vez que hemos hecho esto, de manera individual, vamos a reflexionar y escribir. La identidad que se construye brinda una mirada retrospectiva sobre cómo han influido sus experiencias en su persona y una visión prospectiva sobre el cómo se visualizan en el futuro. Si haces una reflexión más profunda, seguro podrás identificar que las motivaciones que se señalaron están relacionadas con experiencias o vivencias previas que sucedieron en otras esferas de tu persona, pero que se significaron en tu desarrollo profesional. La narrativa permite ordenar tus experiencias y darle sentido, facilitando el reconocimiento de la identidad. Por lo tanto, vamos a retomar esa mirada retrospectiva y esa visión prospectiva sobre tu persona y vamos a reflexionar sobre la forma en la que te identificas a partir de la función que desempeñas. Por ejemplo, ¿cómo crees que te ves en este momento como supervisor, director? Y la forma en la que te gustaría verte a futuro. Aquí lo que vamos a hacer es eso, reflexionar, generar este autoconcepto, ¿no? ¿Qué opino? ¿Cómo me veo como supervisor? ¿Favorezco el asesoramiento? ¿Escucho? ¿Me involucro con las escuelas o no? Pero de una manera honesta, para así identificar dónde estamos y después cómo nos gustaría que nos vieran en nuestra función. Es un proceso individual totalmente. Una vez que hemos hecho esto, es importante trabajar en colectivo. De acuerdo con Díaz, la escritura permite el desarrollo de capacidades para apropiarse del entorno cultural a través de los sueños, ideas y anhelos de cambio que se encuentran en los textos, y al mismo tiempo da cuenta de la forma en la que las otras y los otros conciben el mundo a partir de su cotidianidad. En este sentido, impulsa la toma de conciencia sobre sí mismas y mismos, y de las otras y los otros. Apropiarnos de nuestra propia práctica de una forma reflexiva y crítica y comprender la docencia como un espacio epistemológico que permite la construcción de narrativas alternativas y el desarrollo de saberes docentes. Reflexionar sobre sus narrativas permite comprender que como escritores, lectores y formadores, es necesario sensibilizarse y transformarse para acercarse a las experiencias de vida convertidas en texto, y de esta forma poder tener herramientas para orientar la vivencia creadora y transformadora de la escritura. Es decir, a través de las narrativas podemos
conocer un poquito del otro y sobre ello identificar dónde podemos orientar o acompañar. Vamos entonces ahora a checar una narración de la maestra María Estela Ramírez Reyes, directora de Educación Preescolar Indígena. Al finalizar vamos a compartir si se han sentido en la misma situación y la forma en la que abordan los conflictos en sus centros de trabajo. ¿Soy una directora autoritaria? En 1992 me comisionaron como directora en el Jardín de Niños Tangaxuan II, que en ese entonces contaba con 19 alumnos, 2 aulas y 2 maestras. En ese tiempo, el terreno que pertenece a la escuela no estaba protegido con barda y las 2 letrinas se encontraban en mal estado. Al llegar a la escuela, al inicio, sentí el rechazo de las maestras, ya que no estaban de acuerdo en que una persona recién llegada a la institución quedara como responsable del plantel. Decían que estaba pisoteando sus derechos laborales, y eso de alguna manera afectaba la organización de la escuela. Además de que existía el antecedente de que la directora anterior la desconocieron por incumplimiento de sus funciones. Estuve observando durante algunos días la actitud de cada compañera, de los padres de familia, de los alumnos y de las personas de la comunidad. Sentía temor por la actitud de las maestras, pero, a pesar de todos los conflictos, empecé por crear oportunidades y ambientes favorables que consistieron en observar su trabajo y recibir opiniones de los demás. Ante el ambiente que se vivía, al no poder trabajar de manera conjunta, me preguntaba, ¿cómo le hago? ¿Qué puedo hacer desde mi puesto de trabajo para aportar algo positivo en lo que me corresponde? Ciertamente no era nada fácil. ¿Cómo le hago para actuar frente a diferentes escenarios? Ser la directora, cumplir con la gestión escolar, trabajar con los padres de familia, con los docentes, con los niños, cumplir y ser parte de una organización sindical. Después de leer esta experiencia, vamos a dialogar y vamos a realizar una narración sobre cómo se configura la función de la dirección y supervisión. Además de recuperar lo que han trabajado hasta ahora, pueden tomar en cuenta los siguientes aspectos. ¿Qué significa actualmente ejercer la función de supervisión y o dirección? ¿Cuáles son los retos principales a los que se enfrentan? ¿Qué quieren proyectar desde su función? Por lo tanto, este último ejercicio invita a iniciar la conversación sobre aquellas prácticas que contribuyen a la forma en la que quieren ver proyectada su función, pero también da cabida a reflexionar sobre aquellas acciones que, quizá, no favorecen a dicha intención y que incluso la obstaculizan. Reflexionar sobre ambas permite mejorar las prácticas realizadas y, por consiguiente, tener un mejor panorama sobre las decisiones que se toman y las consecuencias que pueden tener. Finalmente, es importante hacer consciente lo que se puso sobre la mesa en el desarrollo de este momento. Las emociones, los sentimientos y las tensiones que pudieron haberse presentado, así como las estrategias que se utilizaron para mediar y orientar el trabajo en conjunto. Pues durante el desarrollo de las actividades del taller intensivo para personal docente, es muy probable que se vivan situaciones similares y puedan, desde su función de acompañamiento pedagógico, construir junto con el colectivo docente las narrativas que permitan dar cuenta de su identidad y definir aquellas acciones necesarias para su autocuidado y bienestar docente. Entonces, maestras y maestros, cuando nosotros escribimos esta narrativa en el momento anterior, estamos visualizando un aspecto de cambio, de mejora, estamos reconociendo quiénes somos y qué sentimos. Vámonos al momento número 2, pero antes recuerda darle like al video y hacerte miembro si me quieres ayudar. A lo largo de este momento reconocerán algunos aspectos del enfoque y la metodología que sustenta la construcción del taller intensivo para el personal docente, con la intención de que conozcan los elementos que les permitirán decidir que detonarán para dar acompañamiento pedagógico a las maestras y maestros. Para la construcción de taller, se retomó la perspectiva humana, crítica y situada de la formación continua y la narrativa autobiográfica como metodología didáctica. Vamos a checar qué es esto. Perspectiva humanista, crítica y situada. Se basa en el diálogo, la reflexión, el análisis y el reconocimiento de los saberes y trayectorias profesionales de las y los docentes, y tiene como propósito el fortalecimiento de la toma de decisiones pedagógicas y la transformación de la práctica docente, considerando aspectos como orientar la formación hacia la problematización de la práctica docente, coadyuvar al desarrollo humano integral de maestras y maestros a través del desarrollo de capacidades personales y profesionales para potenciar su acercamiento a la realidad,
problematizarla e incidir en ella, y promover prácticas dialógicas para el intercambio de experiencias y saberes profesionales. Es decir, nos vamos a encontrar en el taller para docentes estos ejercicios de reconocer al maestro como persona, esas experiencias profesionales que tiene, estos aspectos personales y llevarlo a la reflexión a través de preguntas. Vamos a checar en qué consisten las narrativas autobiográficas. A través de esta se busca impulsar un proceso de transformación que permita construir y resignificar a las y los docentes por medio de la escritura, a través de enfatizar en la experiencia subjetiva, es decir, evocando momentos de aprendizaje, retos, sensaciones, emociones y sentimientos experimentados en la vida. La reconstrucción de la identidad, al analizar la forma en la que las vivencias han construido y reconstruido su identidad en el desarrollo personal y profesional. La reflexión crítica, para que el diálogo guíe el análisis de la práctica e identidad docente y no se centre en una única situación o se desvíe hacia la contención emocional. El análisis desde el contexto, permitiendo comprender que las experiencias dependen de momentos específicos de la vida con condiciones propicias sin responsabilizar a la persona de lo ocurrido. Entonces, este tipo de estrategia de narrativa autobiográfica se va a centrar en eso, la experiencia que tiene el maestro, reconstruir su identidad y sus prácticas, entender que esas experiencias están en un contexto y que permitan transformar lo que somos. De manera general, el taller para docentes tiene los siguientes propósitos. Propósito general, que maestras y maestros se reconozcan como sujetos integrales que entrelazan su vida personal y profesional a través de la exploración de sus experiencias y la reflexión sobre su bienestar, identidad y quehacer docente. Propósitos específicos, reflexionen sobre sus experiencias personales y profesionales y las formas en las que se influyen entre sí, en la conformación de su identidad individual y colectiva, así como que establezcan prácticas de autocuidado y bienestar integral, considerando sus particularidades como resultado de un ejercicio de autorreflexión. Como observamos en pantalla, maestras y maestros, el taller para docentes está organizado en 6 tramos, a través de los cuales las y los docentes realizarán distintas experiencias de aprendizaje que les permitan, en primer lugar, reflexionar sobre las esferas personal, profesional y la vida docente, que conforman su persona, y ser docente, y, en segundo lugar, encontrar aquellas en colectivo que les permitan construir prácticas de autocuidado y bienestar docente. Por lo tanto, en la primera sesión se aborda el tramo 1, 2, 3 y 4. El tramo 1 es el desarrollo humano y el autoconcepto, donde reflexionarán y analizarán cómo influyen las experiencias personales en la construcción de su autoconcepto. El tramo 2, desarrollo profesional, reflexión de la trayectoria, van a recuperar las experiencias profesionales y reflexionarán cómo han influido en la formación y trayectoria docente. El tramo 3, experiencias y vivencias en la escuela, la vida docente, reconocerán y describirán las experiencias en el aula y escuela para analizar su práctica. El tramo 4, él y la docente desde la perspectiva integral, aquí construirán a partir del análisis de esas esferas personal, profesional y vida docente que checamos al inicio de esta sesión, el inicio de la narrativa sobre la identidad individual. En la segunda sesión, el tramo 5, es la construcción de la identidad docente a partir de la colectividad. Aquí reflexionarán sobre las características que comparten en el colectivo y su interrelación para construir una identidad común. Y en el tramo 6 de la segunda sesión, las prácticas de autocuidado y bienestar docente colectivo. Van a reflexionar sobre las acciones de bienestar que realizarán para establecer prácticas de autocuidado en la escuela y otros espacios en colectivo. Básicamente aquí lo que vamos a hacer, maestras y maestros, es revisar el taller intensivo para docentes para identificar cómo está constituido. Yo te traigo un breve resumen en esta infografía. Bien, vamos a ver este breve resumen. En el tramo 1, desarrollo humano y autoconcepto, se recuerda que como personas tenemos 3 esferas, lo personal, lo profesional y la vida docente. Se va a hacer una reflexión individual sobre quién soy realmente como docente, qué es lo más importante de mi vida, la formación del autoconcepto y 3 experiencias relevantes en la vida. Después vamos a dibujarnos a nosotros mismos, identificar saberes, capacidades y habilidades y actividades para cuidarse, también las motivaciones y vamos a hacer un relato de la esfera personal. En el tramo 2, desarrollo profesional, vamos a recordar la primera vez que pensamos en ser docentes,
las razones por las que decidimos ser docentes, las ideas y nociones que teníamos sobre la docencia. Después vamos a observar el video de la compañera que está en los materiales y vamos a recordar nuestro primer acercamiento a un grupo, nuestro primer día como docente y las emociones que teníamos, los obstáculos y retos para ser docente en la práctica y también situaciones que vivimos en la comunidad educativa cuya resolución haya sido compleja y vamos a compartir con un par. En este tramo 2 también vamos a escribir un relato sobre la trayectoria profesional, recuperando experiencias académicas y laborales. En el tramo 3 hablaremos de la vida como docente. Aquí vamos a reflexionar sobre aquellos saberes y habilidades que han desarrollado y aquellas creencias e intereses que tenemos. Vamos a recordar experiencias donde nuestra función haya tenido relevancia. Después, vamos a reconocer situaciones que nos gustarían que fueran diferentes, en las que podemos tomar acciones desde nuestras facultades, en las que necesitamos acompañamiento pedagógico y vamos a escribir el relato de la vida docente. En el tramo 4, Perspectiva Integral, vamos a leer una narrativa y vamos a realizar una reflexión sobre la forma en la que se relacionan las esferas en la formación de nuestra identidad y qué te dicen de la persona que eres. En el tramo 5 hablaremos de la identidad docente. Aquí vamos a compartir narrativas para identificar cómo es nuestra identidad como docente. Yo pensaba que era, me di cuenta en la práctica que es, me gustaría que fuera, y vamos a leer el texto El grito del silencio. Todo esto con la finalidad de identificar que la identidad docente está marcada por el contexto institucional, las relaciones interpersonales, el vínculo con las familias, eventos que hayan influido en nuestras prácticas, cargas y exigencias sociales. En este tramo 5 también vamos a recordar experiencias de bienestar y de desagrado. En el tramo 6, que es autocuidado, vamos a analizar diversos ejemplos de pensamiento y vamos a generar actividades para manejar esos pensamientos. Y también vamos a analizar el decálogo para cuidar el bienestar emocional. Te recuerdo que en el primer comentario están los materiales gratis para ti y si te haces miembro, están en la pestaña de membresía. Recuerda darle like al video. Continuamos. Una vez que hemos hecho esto, maestras y maestros, que hemos revisado los materiales que van a tener los docentes, es importante entonces dialogar sobre la importancia de realizar un proceso de formación que reflexione en torno a que las maestras y los maestros se reconozcan como sujetos integrales, así como explorar en colectivo las experiencias sobre el bienestar, identidad y quehacer docente. Aquí es importante que, conociendo a nuestros colectivos, vamos a escribir algunos desafíos que pueden presentarse para que así favorezcamos la reflexión y la narrativa en las escuelas y en los docentes. En conjunto, dialoguen sobre las características de sus colectivos docentes y definan aquellas acciones que pueden realizar para construir el desarrollo del taller y hagan un esbozo de actividades o estrategias que pueden utilizar para impulsar la participación y la escritura de las y los docentes. Tomen en consideración los desafíos que compartieron en la actividad anterior. Por ejemplo, aquí podemos retomar los grupos que tenemos en nuestras escuelas, el tipo de materiales que utilizan y cómo podemos favorecer que así lleguen a la reflexión y a la escritura. También se sugiere que en este taller de directores y supervisores dialoguen sobre la dinámica que se generará durante el taller con los maestros. Es importante recordar que esta dependerá de gran medida de las acciones que realicen para fortalecer los vínculos de confianza, de comunicación. Por ello, para facilitar el intercambio de vivencias a través de los relatos, se ha de propiciar un ambiente en el que cada una y uno se siente escuchado desde la empatía y de las palabras que resuenan y hacen eco en cada una y uno al escuchar a las otras y a los otros. Si así lo consideran, pueden realizar actividades en el momento que sea necesario para generar un clima de confianza entre el colectivo. La promoción de espacios de autocuidado y cuidado de los demás no implica solo el lugar en el que se desarrolla la sesión y la disposición de este, sino también que se conformen verdaderas redes de apoyo entre docentes, en las que se puedan compartir ideas, miedos, dudas, expectativas y sean recibidas y retroalimentadas de forma asertiva, para la construcción en conjunto en vías de conformar una comunidad de aprendizaje. En concreto, la propuesta es que encuentren tiempos y estrategias en las que el colectivo docente se reúna para expresarse y sentirse escuchado, y de esa manera llevar a cabo las acciones propuestas en torno a las prácticas de autocuidado. Vámonos a la parte de cierre. La labor de acompañamiento pedagógico que realizan las y los docentes
en sus respectivos centros de trabajo es una actividad fundamental para la consolidación de la nueva escuela mexicana, la revalorización de las maestras y los maestros y el logro de una educación de excelencia en el país. A través de esta propuesta formativa se les convoca a trabajar en el colectivo desde el aprendizaje autónomo, horizontal y colaborativo, pues solo a partir de identificar aquellos aspectos que se tienen en común con las y los otros es que se puede fortalecer la colaboración y la colegialidad, así como cimentar una identidad colectiva que les permite impulsar comunidades de aprendizaje, donde se respete la dignidad de cada una y uno, se les reconozca como personas y se vele por el bienestar de todas y todos. Las decisiones sobre las prácticas de autocuidado para el colectivo deberán surgir de un diálogo consensual en las que todas y todos se comprometan a llevarlas a cabo y nadie se sienta obligado a realizarlas, sino que, por el contrario, que su puesta en marcha sea una motivación para cuidar de sí mismas y mismos. Es muy importante señalar que la visión de acompañamiento que orienta sus acciones a lo largo del taller ha de ser concebida desde la formación mutua y recíproca, que se descentre de organizar y dirigir, de nutrirse de las experiencias de las y los otros para integrarse de mejor manera al colectivo desde una mirada horizontal. Por ello se les invita a ser partícipes de las actividades propuestas en el taller intensivo. Entonces, en ese taller intensivo, los supervisores, cuando van a observar, los directores, cuando están trabajando, no solo es coordinar, sino realizar las mismas actividades que hacen los colectivos. Y con eso terminamos, maestros y maestros, el paso a paso del taller intensivo para el personal con funciones de dirección este 6 de enero. Y si me quieres dar un regalo, suscríbete, comparte el video por todos lados. En los siguientes días saldrá el video para docentes del paso a paso para la sesión del día 7 y 8. Y también recuerda que en el canal tenemos todos los videos, todos los materiales para la siguiente sesión de consejo técnico. Yo soy Edgar, sígueme en mi Instagram, en mi Facebook, en mi TikTok, por todos lados como Edgar Valladares. Y recuerda que aquí, tú y yo juntos aprendemos. Hazte miembro, dale like, bye. ¿Ya sigues este canal? Ahora te invito a que busques y sigas a Edgar Valladares en todas sus redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Vas a encontrar material exclusivo en cada una de ellas. Y si ya lo haces, ¡felicidades! Eres parte importante de esta comunidad. ¿Sabías que al hacerte miembro obtienes más beneficios? Uno de ellos es que tus dudas serán atendidas con un trato más personal. Solo dale clic al botón de unirse, escoge el nivel que más prefieras, selecciona tu forma de pago y listo, así de fácil. Recuerda, juntos por una mejor educación.